gang leader, the most feared, So dangerous. schizophrenic, The convicted murderer, killer, criminals, Ronnie Craig. Reggie, Ronnie Craig, twin brother, Gángsters elegantes y calculadores por un lado, desquiciados y agresivos por el otro, fueron los gemelos más famosos durante la década de los 60, al punto de que más de una vez su vida fue llevada a la pantalla grande. Hoy, en Ficción y Realidad, la historia de los hermanos Craig y la película de 2015, Legend. Los gemelos Reggie y Ronnie Craig se ganaron su fama en la zona del East End de Londres. Nacidos el 24 de octubre de 1933, la zona no era de las mejores y combinada con el alcoholismo de su padre, ya desde su infancia los gemelos desarrollaron un carácter que los metía en problemas constantemente. Durante su adolescencia esta energía la canalizaron en el boxeo debido a la influencia de su abuelo Jimmy Cannonball Lee, un boxeador muy conocido en East End, pero esto no evitó que los gemelos formaran su pandilla y se alejaran del deporte a pesar de ser hábiles, especialmente Reggie, de quien se decía que si no hubiera sido un criminal podría haber sido un boxeador profesional. Cerca de cumplir 20 años fueron reclutados por el ejército, pero a los pocos minutos de servicio intentaron escaparse, y así fue toda su relación con el ejército, del cual fueron dados de baja mientras pasaban tiempo en su prisión, por lo que terminaron siendo transferidos a una prisión civil, en la que los psiquiatras diagnosticaron a Ronnie como una persona desequilibrada, psicópata y esquizofrénica. De más está decir que durante su estadía en prisión su comportamiento fue de lo peor. Obviamente esta parte de su historia no fue adaptada en la película porque era demasiada información para 2 horas, aunque como vamos a ver ese problema resultó ser muy difícil de evitar. De cualquier manera la película deja un guiño a la estadía y el comportamiento de los gemelos en la cárcel al mostrar cuando Reggie esposa a un policía a los barrotes de su celda, algo que se dice que fue una anécdota real. Cuando fueron puestos en libertad volvieron a East End con todas sus fichas puestas en el crimen. Con lo que ganaron compraron un bar en donde aprovechaban para hacer conexiones y organizar otros trabajos como extorsión, secuestros o robos a mano armada, y el dinero recaudado se volvía a reinvertir en comprar más bares o clubs nocturnos, incluyendo un bar llamado El Granero de Esmeralda, uno de los lugares más relacionados a los Craigs hasta el día de hoy y en donde era común ver a famosos del calibre de Frank Sinatra o la actriz Judy Garland. En poco tiempo, los gemelos se habían armado un ecosistema criminal autosuficiente y fue durante este periodo que surgieron algunas caras nuevas que serían piezas cruciales en el caótico destino de los Craig. El estafador profesional Leslie Payne fue una de las figuras más importantes en la organización de los Craig. Funcionaba como el cerebro y su trabajo fue clave en el crecimiento del imperio de los gemelos, encargándose tanto de negocios legítimos como ilegales. Obviamente poseía una cantidad de información colosal sobre la organización, algo no muy compatible con un esquizofrénico paranoico como Ronnie, que encima sentía celos de cualquier persona que se hiciera cercana a su gemelo, y no pasaría demasiado tiempo hasta que hiciera algo al respecto. Aunque los celos de Ronnie no giraban únicamente en torno a Leslie, ya que también estaba Frances Shea, una joven de 18 años que a través de su hermano conoció a Reggie Craig. Después de salir durante algunos meses, el gángster le propuso casamiento, pero Frances lo rechazó ya que era muy joven. Estuvieron apartados durante un corto periodo de tiempo, durante el cual salió con otro chico hasta que se separaron. Cuando Reggie le volvió a proponer casamiento, Frances, sin conocer lo que el destino le deparaba, aceptó. Obviamente no era todo color de rosa, y un imperio de semejante magnitud atraía enemigos de todo tipo, especialmente criminales como los enemigos declarados de los Craig, la banda de los Richardson. Conocidos como la pandilla de la tortura, tenían la reputación de ser los más sádicos de todo Londres, y encabezaron varios conflictos con los Craig, disputas tan conocidas que fueron llevadas a la pantalla. Lamentablemente solo ocupan unos 10 minutos de la película, algo que para mí es una oportunidad desaprovechada, ya que se podría haber generado un conflicto sanguinario entre bandas de proporciones épicas. Lo que se muestra del conflicto es corto pero intenso, con una escena de pelea de por medio, que aunque no diría que es horrible, no está muy bien hecha.
El ritmo de los cortes y algunos saltos de eje medio raros resultan algo incoherentes, y las coreografías desde el punto de vista de la similitud son muy poco realistas, principalmente las de Reggie, que suelta algunas ráfagas de golpe estilo anime, y en una escena en la cárcel directamente parece que inyecta anestesia a través de trompadas porque hay guardias que se desmayan de un puñetazo en la panza. Es una lástima porque parecen muy artificiales y se desperdicia la oportunidad de incluir movimientos de boxeo bien hechos, aunque si uno no le presta demasiada atención a estas elecciones raras, en general el estilo de filmación de la película resulta entretenido. Es bastante enérgico y la cámara está siempre en movimiento, lo que hace que la película tenga un ritmo llevadero, pero a nivel de dirección y trabajo de cámara, la escena que se lleva todos los premios es una que se filma en un plano secuencia de casi 6 minutos totalmente increíble. La influencia de Goodfellas en esta escena es más que obvia, pero tiene su propia marca y complejidad. A nivel de coreografía, actuación, trabajo de cámara e iluminación, esta escena es una completa genialidad. No tiene cortes digitales y realmente está filmada en una sola toma. Hay personas en el fondo hablando, pasando por los costados y por detrás de los personajes, los cuales se mueven en función de los movimientos de la cámara que sigue a Reggie desde el comienzo hasta el final de la escena. Como si no fuera suficiente, hay dos ambientes llenos de gente. Reggie y la cámara cruzan de un ambiente a otro. Intercambia algunas líneas de diálogo con Albert y Jack. Le da una trompada a este último. Vuelve al ambiente anterior después de haber tenido otro diálogo con Albert y termina charlando con Frances. Es una escena de una complejidad infernal ejecutada a la perfección. Este personaje al que Reggie golpea es Jack the Hat, un criminal violento, alcohólico y dependiente de drogas que conoció a Reggie en la cárcel. Ansioso por trabajar para la firma, no dudó en pedirle trabajo a Reggie, y al salir de la cárcel los hermanos lo emplearon regularmente, pero sin hacerlo parte de la firma por su carácter, y siempre enviando a otros hombres con él para que verificaran que cumpliera con la tarea correctamente. Este tipo de medidas eran necesarias porque los gemelos estaban siendo investigados por Leonard Nipper Reed, un detective con una carrera ejemplar, extremadamente meticuloso y totalmente incorruptible. Para mantener la investigación en total secreto y evitar filtraciones, se formó un pequeño grupo que estaba totalmente separado de Scotland Yard, la policía metropolitana de Londres, por lo que Nipper solo se reportaba al subcomisario adjunto. Mientras tanto, los gemelos entraban y salían de prisión, pero con estadías extremadamente cortas porque arreglaban los casos a través de amenazas y extorsiones, por lo que Reggie pudo casarse con una joven Frances de 22 años en medio a una boda lujosa y exuberante, a la que asistieron todo tipo de personalidades, pero irónicamente quien más llamó la atención fue la madre de la novia, la cual apareció vestida de negro como si fuera un funeral, ya que se oponía firmemente a la boda, tal y como se muestra en la película. Pero este cuento de hadas fue extremadamente corto para la pobre Frances, ya que desde la luna de miel Reggie mostraba su carácter problemático y despreciable, desapareciendo por la noche y volviendo completamente borracho, comportamiento que no disminuyó en absoluto a medida que pasaba el tiempo. Los gemelos no lo sabían, pero las piezas para su caída ya estaban dispuestas en su lugar. En la historia de los Cray hay muchos elementos desplegándose al mismo tiempo, y por lo tanto en la película también, pero son demasiados para un largometraje de 2 horas. El problema principal de la película es la cantidad de tiempo en pantalla invertido en tramas o personajes innecesarios que se podrían haber usado para desarrollar mejor a los personajes que realmente importaban. Los negocios en Estados Unidos no derivan en nada. Se podría haber usado ese tiempo para trabajar mejor al personaje de Frances o el de Ronnie, pero deberían haberse decidido por una de las relaciones como el conflicto principal, o en todo caso, hacer que la relación entre Reggie y Frances sea una completa pesadilla al mejor estilo Goodfellas o Casino. El problema es que ahí se despejaría demasiado de la realidad, y este justo es un elemento al que le prestaron mucha atención. De todas estas relaciones, la primera pieza del efecto dominó que arruinó a los Cray fue el asesinato de George Cornell,
un integrante de la banda de los Richardson. En la película se cuenta que fue debido a un trabajo de protección, pero en la vida real hubo varias versiones. Algunas decían que Cornell estaba amenazando a los Cray, otra que era una venganza por el asesinato de otro integrante de la banda, pero en realidad ninguna versión fue confirmada. Lo que sí es seguro es que Reggie lo asesinó públicamente en un bar frente a varios testigos. Los problemas también venían desde adentro. Jack estaba cada vez más adicto a las drogas y problemático, siendo desafiante con los gemelos, gritando públicamente que los mataría y causando problemas en bares de los Cray, quienes estaban al tanto de la situación para nada contentos. Mientras tanto, a las pocas semanas de que Franz se casara con Reggie, su vida ya era un infierno. Este se la pasaba borracho y la maltrataba, por lo que a los 3 meses la chica ya estaba viviendo de vuelta con sus padres. Pero eso no sirvió para calmar las cosas y la joven, ya adicta a los barbitúricos, intentó suicidarse un par de veces, hasta que en su tercer intento, solo 8 meses después de haberse casado, se suicidó por medio de una sobredosis. Esto resultó en que Reggie, golpeado y deprimido, comenzara una espiral de violencia que se le terminaría volviendo en contra. Ronnie ya era agresivo de por sí, y este comportamiento violento de ambos gemelos hizo que Leslie decidiera alejarse, y Ronnie, aprovechando la oportunidad, le pagó 500 libras a Jack para que lo matara. Jack fracasó en el intento y se fue a gastar el dinero en drogas y bebidas, algo de lo que se arrepentiría amargamente. Con Leslie aterrorizado, la policía vio su oportunidad y lo convirtió en uno de los testigos principales en el juicio de los gemelos Cray. Todo esto desembocó en el asesinato de Jack, el último clavo en el ataúd. A diferencia de la película, el asesinato ocurrió 4 meses después de la muerte de Frances, y aunque Reggie seguía golpeado por la muerte de su esposa, en realidad el principal causante fue Ronnie al incitar a su hermano a que liquidara a Jack por fracasar en el asesinato de Leslie, que a diferencia de la película no había sido por orden de Ronnie únicamente, sino que ambos hermanos estaban de acuerdo en que el estafador debía ser borrado del mapa. Jack fue a una fiesta a la que los gemelos habían llegado 1 hora antes para echar a los invitados, pero cuando llegó todavía había mucha gente. Empezaron a discutir. Ronnie incitaba a Reggie a liquidar a Jack, el cual no retrocedía hasta que Reggie sacó su arma. La apuntó a la sien de Jack y apretó el gatillo. La pistola se atascó y le dio a Jack la oportunidad para huir, pero lo inmovilizaron y Reggie procedió a acuchillarlo en la cara y el abdomen, y cuando Jack finalmente cayó, Reggie continuó acuchillándolo. Aunque Jack fuera descuidado y problemático, los miembros de la banda no creían que el asesinato estuviera justificado, y mucho menos de forma tan pública. Muchas personas cortaron su relación de negocios con los hermanos y hasta estuvieron dispuestos a testificar por miedo de que les sucediera lo mismo que a Jack. El inspector Reed finalmente había reunido la evidencia necesaria. El 8 de mayo de 1968, los gemelos fueron arrestados junto a otros 24 miembros de la firma. Reggie fue condenado por el asesinato de Jack the Hat y Ronnie por el de George Cornell, gracias a que la camarera del bar en el que lo mató se atrevió a testificar. Todo esto, junto a las pruebas que Leslie Payne aportó, resultó en una condena de por vida para ambos con un periodo de 30 años sin posibilidad de libertad condicional. Lo curioso es que los hermanos siguieron generando dinero desde adentro de la cárcel, inclusive puede que más que cuando estaban afuera. Publicaron libros sobre su vida, recibieron 250.000 libras por la película de 1990 basada en su vida, Los Crays, y también tuvieron una empresa llamada Craylade Enterprises, que se dedicaba a proporcionar seguridad para estrellas de Hollywood, la cual tenía por clientes a figuras como su antiguo conocido Frank Sinatra. Los Crays solo salieron de la cárcel para el funeral de su madre, y Reggie para el funeral de Ronnie en 1995, después de que este falleciera de un paro cardíaco. En el año 2000, después de pasar 30 años en la cárcel, Reggie fue puesto en libertad tras ser diagnosticado con cáncer terminal. 6 meses después de ser liberado, falleció y fue enterrado junto al resto de su familia en el cementerio de Chingford Mount.
Toda esta última parte no está en la película, y por suerte no la incluyeron porque si no sería otro elemento más en la trama, que además de tener demasiados, tiene otro problema y es la inconsistencia del tono. El hecho de que Frances sea la narradora, además de ser innecesario y algo engañoso al ser un personaje que ya está muerto, refleja que está contada desde el punto de vista del interés romántico de Reggie, y termina convirtiendo a lo que podría ser la típica película de gángsters sobre el ascenso y la caída de los gemelos en una especie de drama pseudo romántico con una temática gángster que tampoco llega a eso del todo. Y al final uno no sabe si vio una película de crimen de humor negro, un drama romántico con gángsters en el medio, un drama sobre la relación de dos hermanos o qué. Tampoco le hubiera venido mal que se construyera el camino hacia el clímax increchendo. El problema es que esto va de la mano de no tener un conflicto principal. No parece que los gemelos estén cada vez más acorralados. Cabe destacar que la actuación de Tom Hardy es exquisita y en todo momento parece que estamos viendo a dos personas diferentes en pantalla. Más allá del vestuario, el tono, las expresiones faciales y la forma de caminar cambian completamente de un personaje a otro. Cuando es Reggie tiene una voz más fina, se mueve más elegante y habla más sofisticadamente, mientras que cuando es Ronnie tiene la voz más gruesa y ahogada, camina más pesado y dice incoherencias al hablar. Como pudimos ver, la película trata de forma muy fiel la historia de los hermanos Cray, tan fiel que les jugó en contra, ya que parece que el director quiso incluir todo lo que podía de la vida de los Cray en 2 horas, algo que hizo que perdiera el rumbo y terminara haciendo un rejunte de hechos reales en vez de contar y mostrar una historia. Después de todo esto puede parecer raro lo que voy a decir, pero en realidad Legend me gusta aunque tenga sus problemas. Es una película entretenida, con un ritmo dinámico y llevadero, la cual principalmente por la increíble actuación de Tom Hardy no dudaría en volver a ver.